bueno, me voy a ir un poco más hacia atrás de tu carrera. Ajá. Y hay un personaje también que es muy famoso, muy recordado, por ahí de los 80s, que es un extraterrestre, que le gustan los gatos. Híjole, que acaba de morir ahorita. Que acaba de morir el actor, bajito, ¿no? que se metía en la botarga de Alf. Uh-huh. Sí, Mishu. Mishu. Ese personaje fue el primer personaje que tuvo un impacto fuerte en el ámbito del público. Porque cuando hice Alf, que de hecho yo tampoco estaba programado para hacer Alf, esa es otra cosa. Por eso te digo que lo que te toca, te toca. Yo vivía en Miami, regreso a México porque fallece aquí mi abuela. Y entonces la directora del proyecto, Andrea Coto, que fue la directora de Alf, me dice, oye, acompáñame a ver la serie. Es una serie nueva que me acaban de dar para que la dirija. Y pues la voy a ver y ayúdame a hacer el reparto. Entonces vemos el primer capítulo de cuando se estrella Alf en la casa de los Tanner. Y vemos el mono y le digo, oye, mono tan horrible, ¿no? ¿Quién va a querer ver esta cosa? Total, vimos el capítulo y nos empezamos a reír por las ocurrencias y por los chistes bobos que decía Alf. Y entonces le sugerí yo algunos nombres de actores que podían darle voz al extraterrestre. Y me dice ella, bueno, ¿y tú por qué no? Digo, es que yo me voy a regresar a Miami. Yo vivía en Miami en aquella época, estaba trabajando allá, me iba bien. Y yo dije, yo vine nada más acá para el funeral de mi abuela, no voy a estar mucho tiempo. Entonces, pues no. Me dice, pues vamos a hablar a producción, a lo mejor hay pocos capítulos y los puedes hacer tú. Entonces habló a producción y ya le dijeron, pues sí, hay una temporada. Y no, parece ser que no tuvo éxito en Estados Unidos y nada más se va a doblar esta única temporada. Y me dijo eso y dije, bueno, pues vamos a doblarlo. Le dije, pero ¿me vas a dejar ponerle voz? Como yo quiera, porque la voz que está original, que era originalmente Paul Fusco, al tratar de copiar la voz, de clonar la voz en español, Alf se oía como bobo, ¿no? Paul Fusco decía, hello Willy, what's the matter, huh? Okay, no problem. Se reía así Alf, ¿no? Y entonces yo decía, hola Willy, ¿cómo estás? No hay problema. Pues le faltaba, ¿no? Y entonces, ¿qué voz le quieres poner? Le dije, pues quiero poner una voz. Pues mira, como está chaparrito y está gordito, pues vamos a poner una vocesota así, toda rasposa y todo así acá. No, como que es demasiado, ¿no? Le dije, precisamente ese es el chiste. Que como está bajito y gordito, pues que se le ponga una vocesota, ¿no? Que haga contraste con él. Entonces dice, bueno, pero no demasiado grave. Ok. Y entonces empecé yo haciendo Alf. Con la voz más o menos así. Es que decía, aunque sea una lata de comida para gato. Los primeros capítulos. Pero ya por ahí del tercero o cuarto capítulo, ya hablaba así. Porque yo quería ponerle la voz así. Y fue agarrando esa personalidad de cortar, por ejemplo, las palabras, ¿no? Porque Alf no decía, hola Willy, no decía, hola Willy, ¿cómo estás? ¿No? Decía, hola Willy, ¿cómo estás? ¿Sí? Y la voz no es grave, nada más es rasposa. Entonces es, hola Willy, ¿cómo estás? Y prolongaba el, ¿cómo estás? No hay problema, ¿sí? O sea, prolongaba eso del, no hay problema. Y es el mismo tono que estoy usando ahorita, no hay problema. Pero raspada, no hay problema. Entonces empezó a causar gracia esa voz chistosa, rara para el monito chaparrito y narigón y todo. Y entonces pues dijo la directora, bueno, pues ojalá y al cliente le guste la voz, y si le gusta pues ya la seguimos haciendo así, si no vamos a tener que cambiar la voz. Y no, al cliente le gustó, dijo, se oye simpático, está bien, se queda la voz, ¿no? Y entonces pues ya hicimos esa voz de Alf. Yo me la hice basándome en Louis Armstrong, un cantante de jazz, un cantante de jazz negro, y hablaba así, ¿no? Canta, hello, darling, well, hello, darling. Y entonces dije, bueno, pues esa voz me gusta y pues vamos a ponérsela ahí, ¿no? Y Alf, ¡paz!, es un trancazo. Tan trancazo fue que lo pusieron en Imevisión, que era Imevisión, era TV Azteca. Lo pusieron a competir con el Chavo, que estaba en el Canal 2. Y entonces ponen al Chavo, y el Alf le robaba rating al Chavo.
empezó a aumentar de rating el Alf. Y había gente que decía, yo lo dejo, si no llego a verlo, lo dejo grabando para llegar a verlo, porque me gusta mucho. Y la directora también, pues, como siempre me ha gustado ponerle algo de humor a los personajes, pues nos daba cierta libertad para poder meter chistes y poder hacer cosas con los personajes, ¿no? Una cosa sí es segura, el azul no me favorece. Hola, ¿Por qué estás contestando el teléfono? porque vivo aquí, ¿Y la señora Monique? vive en la casa de al lado. Sí, ya sé que vive ahí. Pero, ¿dónde está ahora? Eso no lo sé. La última vez que la vi, estaba regalando mi pizza. ¿Pete? Llame para hablar con la señora Monique. Un momento, iré a avisarle. No, no te muevas de esa recámara. Yo volveré a llamar. ¿Es tu dinero? Niños. Hola, ¿Por qué sigues contestando el teléfono? ¿por qué sigues llamando? ¿Está bien todo? Sí, todo está perfectamente. Y el gato también se pondrá bien. ¿El gato? ¿Qué le pasó al gato? Le apreté la cola con el refrigerador. ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo en la cocina? Tuve que meterme por la puerta trasera después de que caí por la ventana. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Estoy en la recámara usando un vestido azul. No te muevas de ese lugar, por favor. ¿Y a dónde iría? No tengo los zapatos adecuados. Que era un elenco muy bonito, era un grupo muy, muy padre, porque estaba ahí. Willy era Pedro de Aguillón Jr., tipazo, ¿no? Estaba Kate, era la misma directora, Andrea Coto. La que interpretaba a Lynn era Rocío Prado, que al principio también hacía al niño Brian. Hacía a Lynn y hacía a Brian. Y después decidieron que entrara Patti Acevedo a hacer a Brian. Entonces éramos Pedro de Aguillón, Andrea Coto, Rocío Prado, Patti Acevedo y los señores Ogmonic, que eran parte de la serie. Estaban hechos ni más ni menos que por dos leyendotas del doblaje, Narciso Busquets y Carmelita Donadío, dos de las grandes estrellas y dos grandes monstruos de esto. Entonces imagínate el elenco y yo haciendo a Alf. Yo estaba, maravillado porque pues estaba yo trabajando con ahora sí que puro caja grande, como decía yo, ¿no? Estaban ahí trabajando y yo era pues el más novicio de todos ellos. Sin embargo, yo llevaba el peso del estelar que era Alf. Y cuando empiezan a aparecer notas en algunas revistas de espectáculos, en algunos periódicos, de que les gustaba mucho el personaje y que si la voz que le daba un toque especial y demás, pues fue lo primero que me acercó al público. Y por eso le tengo tanto cariño a ese personaje. Porque además le metíamos chistes, a veces albures, hasta de doble sentido. Y era una serie que se supone que veían niños también. Entonces, pues se lograba meter eso. Y le pusimos ahí varias cosas que se quedaron. El cliente dijo, está bien. Y se fue hacia el aire. Después de Alf, llega un montón de películas, series y demás en los cuales yo trabajé, pero no tenían esa repercusión. Pasa el tiempo y es cuando me habla Gloria Rocha para hacer Dragon Ball. Alf era un extraterrestre con una idiosincrasia muy de la Tierra. Pero cuando llega Dragon Ball, el extraterrestre Piccolo ya no era de la Tierra. Aunque había muchas cosas que podían recordarnos al planeta Tierra. Pero curiosamente son dos extraterrestres los personajes Sí. que dan el campanazo fuerte en mi carrera. Y son dos mujeres, Andrea Coto, que me asigna materialmente, porque no hice casting, me asigna el personaje de Alf, y Gloria Rocha, que me asigna el personaje de Piccolo. Y luego llega Toy Story, y bueno, ya lo demás es historia. Llega también un personaje, aquí me gustaría hablar de un personaje
que es un personaje muy chiquito, pero que ha tenido un impacto muy fuerte en el ánimo del público, que es Severus Snape. Severus Snape, yo creo que de los personajes que la gente me pide mucho, pero que son tan pequeños, es un personaje muy importante. Y no por lo que hice yo, sino por lo que hizo Alan Rickman. En paz descanse, ¿no? Alan Rickman hizo un Severus Snape imposible de olvidar. La personalidad que le puso Alan Rickman fue endiablada. De hecho, me atrevo a decir que con un personaje que aparece escasos minutos en la película, crece al tamaño de los protagonistas, que son incluso más que alguno de ellos, que son Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. Pero podríamos quitar a Ron Weasley y dejar solo a Harry Potter y a Hermione Granger en las voces de Víctor Ugarte y Leila Rangel, que originalmente Arturito Castañeda fue Harry Potter y Mitzi Corona fue Hermione Granger, que fueron los originales, y luego entran Víctor y Leila. Snape, el personaje que hace Alan Rickman, lo crece y lo deja a la par, con una participación así en imagen. De ese tamaño era Alan Rickman. Un personaje secundario lo convirtió en protagónico. Y yo tuve la fortuna de ser elegido para darle voz a ese personaje. Mi vida ha sido muy afortunada en ese aspecto, en los personajes de doblaje, porque han sido muy diferentes, muy disímbolos. De Piccolo a Woody, pues hay mucha diferencia. De Piccolo a Woody a Alf, hay mucha diferencia. De Piccolo, Woody, Alf a Goofy, hay mucha diferencia. De Piccolo, Woody, Alf, Woody a Snape, hay mucha diferencia. Es una diversidad ahí. O sea, y he tenido la fortuna de ser seleccionado o de que me hayan asignado esos personajes, que de verdad le doy gracias a Dios y a todas las personas que han decidido darme a mí esos personajes, porque ahora estoy gozando de las mieles de eso, y de que no se me ha encasillado en un solo personaje, porque cuando voy a las convenciones hay un abanico grande, me lo han dicho los organizadores, es que tú tienes un abanico muy grande de personajes por los cuales la gente puede venir a verte, por eso eres imán de taquilla. Pero resulta que también mis otros compañeros que han sido encasillados tienen un montón de personajes. Claro. Sin embargo, los han encasillado en uno solo. Y yo he tenido la fortuna de que no estoy identificado por un solo personaje. Y Snape, a mí en lo personal, es un personaje que me fascina. Porque encontrar esa personalidad y poder darle digamos que el enfoque en español latino de lo que hizo Alan Rickman en el inglés británico, para mí fue un trabajo fuerte. Es difícil encontrar la personalidad de Snape y que no suene cantado, que no suene recitado, que no suene falso, porque ha habido otros actores que lo han interpretado. Sí, es lo que te iba a comentar. Sí, ha habido, de hecho, Tú Snape... lo hiciste en Piedra Filosofal, Ajá. Orden del Fénix, Misterio del Príncipe, en el tráiler de las Reliquias. Ajá. Y tuviste participación en el juego de Kinect, ¿no? En el Así es, de Harry. así es. Ahí lo retomaste, ¿no? Lo retomé a Ajá. Snape. Sí, y según la gente, pues mi Snape es el que más les gusta No, es de que se todos siente los diferente. que... Es lo que hablábamos también como Woody. O sea, no se siente el mismo actor, luego se nota que no es, ¿no? O sea, no le imprimen lo que tú ya habías trabajado, ¿no? Porque aparte tú lo empezaste, tú lo iniciaste. Lo trabajé muy fuertemente. Lo inicio bajo la dirección de Javier Rivero, que fue el que dirigió una de las partes de Harry Potter, porque Harry Potter, esa saga, desafortunadamente sufrió muy mala suerte en el doblaje. Muchos cambios de voces, muchos cambios de estudios. O sea, realmente la saga de Harry Potter, todo lo exitosa que ha sido en el idioma inglés, ha corrido con muy poca suerte en el doblaje al español. Y bajo la dirección de Javier Rivero,
que es el que dirige Harry Potter 1, esa parte, porque también otra parte la dirigió Germán López y otra parte la dirigió Jorge Roig. Son 3 enfoques diferentes de directores diferentes, los tres muy buenos directores, pero cada quien con un enfoque diferente de cada uno de sus segmentos, Y ¿no? que es muy parecido a lo que pasó originalmente con Harry Potter. No todos tuvieron la saga no tuvo un mismo director. Digo, estuvo hasta Cuarón Ajá. en la tercera, que Sí. ya lo convirtió, fue lo que inició Harry Potter oscuro, ¿no? Ya de ahí ya el director que lo tomó en Fénix, Creo que sí, en la Orden del Fénix ya se llevó como ese estilo que imprimió Cuarón. Ujú. O sea, Sí. se parece mucho a lo del doblaje. Pero sin embargo, el doblaje que hizo Cuarón, que creo no lo dirigió él, sino lo dirigió alguien más, alguien apellido a García Gras o una cosa así. No dirigió él eso, pero él seleccionó a los actores. En este caso a Severus Snape, si no mal recuerdo, lo hizo Jesús Ochoa. Pero la gente, a pesar de que es Jesús Ochoa, creo, no estoy muy seguro, habría que verificarlo. A pesar de que Jesús Ochoa, que es un gran actor, lo hizo, la gente no lo aceptaba. O sea, no digo que lo haya hecho bien o mal, ¿no? O sea, la gente lo acepta o no lo acepta. O sea, nos Entonces, queda grabada una voz, la verdad. Sí. Y yo he tenido la fortuna de que esa voz de Snape, esa personalidad, lo encontré en Severus Snape, al español. Y la forma de hablar del tipo, con una voz en especial que tiene una cierta resonancia, una guturalización diferente, un ritmo totalmente diferente, es el que daba Alan Rickman. Lo hace oscuro, nunca exaltado, pero con ese estruendo en la voz que se podía oír a kilómetros de distancia. Esa forma de hablar, ¿no? De Rickman era tan magnífico actor ese Sí, hombre. se nos Nada más de fue. recordar, lástima que se nos haya ido, Sí. pero el recordar las lecciones de actuación que yo recibí de Alan Rickman al estar haciendo esos personajes. Y tuve la fortuna de que me llamaran para hacer la última película que hizo Alan Rickman y que también lo doblara yo ahí donde es un general. Bueno, para mí ha sido uno de los grandes honores que he tenido en mi vida. Entonces, bueno, pues en este caso, Arturito Castañeda fue el que me dirigió en esa película. Ese personaje también para mí es muy importante. A pesar de que es muy chiquito, lo creció Alan Rickman. Sí, Y entonces sientes la presencia de Snape toda la película, aunque no aparezca. y lo quieres ver. Y lo quieres Ajá. ver, además estás esperando que salga más y no sale más. Y cuando sale, Y va para arriba. Hasta la gente aplaude, ¿no? Cuando sale Snape. Porque me ha tocado estar en las salas y la gente le aplaude a Snape. No en el sentido del doblaje. Le aplaude al personaje, Alan Rickman, que hizo un Snape maravilloso, ¿no? Dudo que alguien pudiera llenar esos zapatos también. No, en esta época de remakes esperamos que Harry Potter no sea uno de ellos. Ojalá y no. Hay una conexión entre la mente del Señor Tenebroso y la tuya. Si en este momento Él sabe de esta conexión o no, no lo sabemos. Reza porque aún lo ignore. Pero si él lo sabe, entonces será capaz de leer mi mente. Leerla, controlarla y destrozarla. En el pasado era un placer del Señor Tenebroso invadir la mente de sus víctimas, creando visiones diseñadas para torturarlas hasta la locura. Solo después de extraer la última, exquisita gota de agonía, solo cuando los tenía suplicando morir, finalmente los mataba. Bien usado, el poder de la oclumancia te protegerá de su acceso o influencia. En estas lecciones yo voy a intentar penetrar tu mente. Tú intentarás resistirlo. Prepárate. Y así como Snape, tienes varios personajes. Bueno, ya hablamos de Goofy, Will Smith también lo has doblado. Lo he doblado ya en varias películas y sobre todo en una que creo que yo es la cumbre de la actuación de Will Smith. Ha hecho buenas películas recientemente, no me han llamado para doblarlo, me han llamado para el casting, no nos quedamos en una por presupuesto, no nos quedamos en la otra porque dijeron que por qué ponerle una voz grave, que Es que era también un Will Smith cliché, tiene muchos tonos, ¿no? O sea, Es lo que- haces tú, lo hace Filio, lo hace Carralero cuando era joven. Y lo ha hecho también Pepe Vilchis en la película de Después de la Tierra. Ajá. Lo dobló Pepe Vilchis. El actor que más veces ha doblado la voz de Will Smith en la actualidad es Mario Filio.
Después, supongo que es Juan Alfonso Carralero. Luego estoy yo y Pepe Vilchis, que lo ha doblado, creo que me parece que en una película nada más, que es Después de la Tierra, donde aparece con Jaden, su hijo. Pero desde mi punto personal de vista, la mejor actuación que ha tenido Will Smith como actor dramático ya es En Busca de la Felicidad. Ahí en Busca de la Felicidad, Will Smith se sale absolutamente de Will Smith, se convierte en Chris Gardner y lo ves hasta flaco. Ujú. Le ves la cara Demacrado. demacrada, la mirada triste, melancólica, vencida. Su cuerpo denota el cansancio. No sé, el tipo ahí, yo creo que es la cumbre de la actuación de Will Smith. Sí. En esa película. Después de su hijo, ¿eh? Sí, y tuve la fortuna de ser llamado para doblarlo en esa película. Yo creo que Will Smith ahí está soberbio. Sí. Entonces, como te digo, he tenido esa fortuna. Y lo doblé también en Hancock, que buenísimo. totalmente se sale también de Will Smith, que es un borracho, es el antihéroe y todo esto. Es otra cosa, Que ¿no? no hacen secuela de esa película. No, yo estoy esperando la secuela. Estoy pero, esperando o sea, la ya está secuela. difícil, ya es que ahorita está en Escuadrón Suicida. Sí, y no me llamaron ni para el casting de No, Escuadrón ni para Suicida, eso. ¿no? Sí quedaba, Ni tu voz siquiera. quedaba para ese personaje. Pues yo creo que ha habido otras películas en las cuales va mi voz, Ajá. le queda bien y todo eso, pero pues no me ha seleccionado el cliente, ¿no? Entonces, pues bueno, hace uno su mejor esfuerzo para quedarse y ojalá en otras películas que venga Will Smith también me llamen al casting y ojalá me seleccionen en estas ocasiones, ¿no? Pero pues bueno, en el cliente siempre está la decisión Ujú. de que lo dobla fulano, lo dobla perengano. Pero bueno, Will Smith es otro de los actores que me ha encantado